Hola, bienvenido a este video. Hoy abordaremos un tema muy interesante titulado la membrana y sus tipos de transporte. Acompáñenme a explorar este maravilloso mundo de la biología. En primer lugar, vamos a hacer una breve introducción acerca de lo que es la membrana y posteriormente analizaremos los tipos de transporte que hay. Como sabemos, la estructura de la membrana es establecido por el modelo de mosaico fluido propuesto por Singer y Nicholson en 1972, donde se establece que la estructura está compuesta por una bicapa de fosfolípidos con proteínas incrustadas en él, cuya característica principal es la permeabilidad selectiva. Considerando esa característica podemos encontrar dos tipos de transporte. En primer lugar, el transporte activo, con gasto de energía en forma de ATP en contra de la gradiente de concentración y la cual solo puede ser llevado a cabo por proteínas transportadoras. Y en segundo lugar, el transporte pasivo, sin gasto de energía, es decir, no necesita ATP, a favor de la gradiente de concentración y ocurre a través de la bicapa o por canales. Dentro del transporte pasivo podemos encontrar dos maneras en las que se realiza. En primer lugar, mediante ósmosis, la cual describe el movimiento de las moléculas de agua desde una zona de menor concentración hacia una zona de mayor concentración, y cuyo objetivo es lograr el equilibrio entre ambas. Y en segundo lugar, y la más importante para nosotros, la difusión, la cual es el proceso que describe el movimiento de las moléculas en respuesta a una gradiente, desde una concentración alta hacia una concentración baja. Culmina hasta que la sustancia se encuentre en equilibrio en todo el espacio, y cuanto mayor es la gradiente de concentración, más rápido es la velocidad de difusión. En esta podemos encontrar dos tipos: difusión simple, donde las partículas atraviesan la membrana sin ningún problema debido a la temperatura o al tamaño de las moléculas, y difusión facilitada, donde las sustancias necesitan de una proteína para atravesar la membrana, y esta va a depender del número de proteínas que haya y la velocidad. En este video tenemos tres objetivos. En primer lugar, demostrar la relación que existe entre la temperatura y la velocidad de difusión de las sustancias. En segundo lugar, analizar la influencia de la temperatura en la difusión y los diversos procesos que ocurren en el cuerpo humano. Y en tercer lugar, determinar el impacto en nuestras vidas, el efecto que presenta la temperatura en ese tipo de transporte. Para ello, nos basamos en la teoría cinética molecular, la cual demuestra la relación entre la temperatura y la energía que contiene un sistema. A medida que la temperatura aumenta, el movimiento de las partículas, es decir, su energía interna, aumenta respectivamente. Para evaluar nuestros objetivos, procederemos a realizar dos breves experimentos. Para ello necesitaremos los siguientes materiales: 3 vasos de agua con distinta temperatura, fría, normal y caliente, tinta natural de cualquier color, y en nuestro caso hemos escogido trozos de beterraga con el fin de analizar la influencia de la temperatura en su difusión. Para nuestro primer experimento procederemos a cortar y disolver 2 trozos de beterraga en vasos con agua a distinta temperatura, una con agua caliente y en otra con agua fría. Como podemos observar, en el vaso con agua caliente hay una mayor difusión del tinte natural de la beterraga en el espacio, en comparación con el vaso de agua fría, donde ni siquiera podemos ver actividad. Si dejamos unos minutos después, podemos observar un equilibrio en el espacio que hay en el tinte de la beterraga, mientras que en el vaso con agua fría ni siquiera podemos ver resultados. En nuestro segundo experimento procederemos a disolver tinte natural en vasos con agua a distinta temperatura. Como podemos observar, en el vaso con agua caliente hay una mayor difusión del tinte en el espacio, en comparación con los dos vasos con distinta temperatura. Dentro de los factores que influyen en la velocidad de difusión
tenemos la temperatura, el tamaño de las moléculas, la velocidad del solvente, la presión. En este caso nos enfocaremos en lo que es la temperatura. Para ello lo fundamentaremos mediante la siguiente interrogante, la cual es: ¿afecta la temperatura en la velocidad de difusión? Esto es verdadero, debido a que la velocidad de difusión se ve afectada por la temperatura, pues esta se relaciona de manera directamente proporcional a la velocidad. Esto quiere decir que al haber un aumento de temperatura, lo habrá también en la velocidad. Es por eso que dichas moléculas se mueven con una velocidad a un mayor ritmo de actividad, un movimiento acelerado, desarrollando la difusión con mayor rapidez. Resultados obtenidos a través del experimento hecho anteriormente tuvimos 3 casos en el cual se presentaron 3 vasos con agua a distinta temperatura. En este caso, en el primer caso obtuvimos lo siguiente. El agua, debido a que se encontraba a una temperatura menor, fría, observamos el soluto no se disuelve rápidamente, desarrollando el proceso de difusión de manera lenta. En el segundo caso, al el agua estar en un estado normal, a una temperatura normal, obtuvimos que el soluto al dispersarse se dispersa de manera normal, es decir, ni muy rápido ni muy lento. Y en el siguiente caso, el último, el cual el disolvente se encuentra a una temperatura caliente, a una temperatura mayor que las demás, observamos y obtuvimos lo que sería el soluto que se propaga de una manera rápida, y esto pues es debido al aumento de temperatura que se le asignó al agua, presentando un movimiento de manera acelerada. Como primera conclusión, tenemos que la velocidad de difusión es directamente proporcional a la variación de la temperatura. A mayor temperatura, aumentará en igual proporción la energía cinética de las moléculas, lo que acelera la difusión. Asimismo, a menor temperatura hay poco aumento de energía cinética en las moléculas, lo que deriva que la difusión sea más lenta, como se comprobó en el experimento del tinte a distintos tipos de agua. Como segunda conclusión, tenemos que la temperatura es un factor determinante en el proceso de difusión. En el caso del hombre no representa un factor influyente, debido a que el propio organismo mantiene un propio equilibrio térmico, que es la homeostasis. Sin embargo, a bajas temperaturas suele perder su permeabilidad. Lo contrario sucede a altas temperaturas. Esto se comprueba en el primer experimento diluyendo un trozo de beterraga en distintas temperaturas. Como tercera y última conclusión, llegamos a que en nuestra vida cotidiana aplicamos estos principios de difusión y temperatura. Un claro ejemplo de ello es durante la preparación de infusiones o bebidas calientes, como el café, té, entre otros, en la que preferentemente utilizamos agua con mayor temperatura debido a su rápida interacción con otros compuestos, a comparación del agua fría.